Bienvenidos a esta primera lección. Soy su host Fabricio y el día de hoy estaremos viendo los aspectos básicos e intermedios en tan solo un capítulo de manera concreta, rápida y directamente al grano. Esta lección será tan solo el inicio de una serie de episodios que te harán un trader rentable. Contrario a lo que opinan la mayoría de personas en esta industria, yo creo que cualquier persona puede alcanzar la rentabilidad en el trading, siempre y cuando sepa aplicar los procesos para poder hacerlo. Algo en lo que haré énfasis durante todos estos episodios es en la parte psicológica, pero más allá de la parte psicológica, lo que diferenciará a esta serie de episodios es la neurociencia aplicada a nuestros cerebros. El trading es muy espiritual debido a que está muy relacionado con las emociones, con una gran serie de emociones, por lo cual cambiar nuestra personalidad, cambiar nuestros hábitos, condicionamientos desde pequeños y muchas otras conexiones neuronales que afectan nuestra realidad y nuestro día a día son necesarias para poder tomar el siguiente nivel. Lo que te enseñaré, más allá de estrategias adaptables a tu personalidad, más allá de ser un profesional en el manejo de riesgo, va a ser cómo cambiar tu mente, cómo cambiar tu personalidad con una serie de pasos que puede que sean muy difíciles o puede que sean fáciles, dependiendo de qué tan dispuesto estés de cambiar tu realidad. Lo que te enseñaré no solo aplicará para el trading, aplicará para las relaciones, para tu vida personal, para tu vida familiar, para tus metas y para tu crecimiento. Sin más ni menos, vamos a eso. Empezaremos explicando lo que serían los trading basics. Este video puede ser un poco extenso, por lo cual te recomiendo a que le des like o guardes este video de manera que puedas acceder de manera fácil en el futuro. También te recomiendo a tomar notas y olvidar todo lo que sepas del trading hasta ahora, porque todo lo que ocuparás estará acá. Lo que aprenderás en este primer episodio será gráficos de trading, análisis técnico y fundamental, estilos y tipos de trading, las sesiones del mercado, órdenes de mercado y los tipos de mercado. Los principales mercados financieros. Tenemos por acá lo que es el mercado de Forex. Ese es el más conocido de todos. En este mercado de Forex o Foreign Exchange, básicamente se comercian todas las monedas de todos los países. Digamos que quieres ir a otro país. Para ir a otro país deberás adquirir la moneda de ese país que vas a gastar en caso de ese viaje. También aquí participan meramente los traders institucionales, compañías grandes y también países que ocupan comprar materias primas y que también comercializan país a país. Y también ejecutan órdenes billonarias que también hacen que las fluctuaciones de precio cambien día con día. En esas fluctuaciones de precio nosotros podemos tomar ventaja, comprando barato y vendiendo caro, o comprando caro y vendiendo barato, o mejor aún, comprando caro y vendiendo más caro. En este mercado tenemos varios instrumentos y los instrumentos se ven representados así, con los tres dígitos de cada divisa, ¿verdad? Aquí tenemos el euro, que es la abreviación de euro, y el dólar, que sería el USD, que sería su respectiva abreviación. Y lo que nos indica es que un euro equivale a X cifra de dólares. Esto lo veremos pronto en los gráficos. Por acá tenemos el mercado de índices. Este es el mercado que yo principalmente opero y es el que más recomiendo debido a que hay mucha menor manipulación que en el mercado de Forex. Este mercado suele dar movimientos más limpios y suele ser mejor para principiantes, inclusive para personas que estén avanzadas. Los índices agrupan varias acciones de diferentes empresas para medir el rendimiento general del mercado en una sección específica del mismo. Es como agarrar empresas como McDonald's, Burger King, Taco Bell, ponerlas en un sobre y llamarle a ese el índice de empresas de comidas rápidas. Y lo que nos indica ese índice es cómo andan esas empresas de comida rápida. A una mayor escala existe el Nasdaq, que está por acá, que el Nasdaq mide las 100 empresas tecnológicas más importantes, tales como Facebook, tales como YouTube, tales como Google, tales como Nvidia y otras más. También tenemos el Dow Jones. Esta agrupa las 30 empresas de Estados Unidos industriales más importantes. Y también tenemos el SP 500, que es básicamente las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Por acá tenemos el mercado de stocks. El mercado de stocks básicamente es el valor de la compañía en sí. Acá tenemos, por ejemplo, compañías como Apple,
Coca-Cola, Spotify y Nike. Supongamos que tú inicias una compañía que se vuelve muy exitosa en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Así que decides ofrecer la opción y enlistarla públicamente en una bolsa de valores como la de Estados Unidos. Así, las personas van a poder comercializar el valor de tu empresa en una bolsa de valores y muchas personas podrán adquirir acciones de tu empresa. Es lo mismo que pasa con muchas otras empresas. Cuando se enlistan en Wall Street públicamente, cualquier persona, personas como nosotros, podemos decidir comprar una acción y participar en el valor de esa empresa. ¿Por qué? Porque creemos que esa empresa a lo largo de los años va a incrementar su valor. También podemos vender a largo plazo y también podríamos hacer movimientos o compras en plazos menores. Ahí es cuando estaríamos interactuando en este mercado de stocks. Este mercado de stocks no es muy recomendable para principiantes, sino más que todo para personas o traders avanzadas, porque involucra un alto nivel de capital inicial para invertir. Por acá tenemos el mercado de cripto. Es relativamente nuevo desde que se inventó el Bitcoin, aproximadamente hace unos 14 años, ¿verdad? Y hasta hace como 10 años que se empezó a hacer más popular. Acá participan monedas como Bitcoin y Ethereum, en el que también los precios van fluctuando. Este mercado no es muy recomendable debido a que es demasiado volátil. Hace movimientos muy bruscos. Es como compararlo con un chiquito que es muy travieso, que es muy inquieto. Entonces suele ser muy impredecible y los movimientos suelen ser un poco pobres, ¿verdad? En cuanto a estructura y demás perspectivas. No lo recomiendo. Se puede operar de manera efectiva, pero no es algo que yo recomiende hacer a personas que están empezando o que estén en un nivel intermedio, debido a que hay otros mercados que ofrecen más facilidades, mejores movimientos y mejores estructuras, al igual que mejores oportunidades día con día. Tenemos el mercado de commodities. Acá tenemos lo que sería el arroz, el trigo, el petróleo, el oro, la plata, el café. Son materias primas que son comercializadas. Esto también lo podemos operar. Sin embargo, lo que más se recomienda operar en el mercado de commodities es el oro. El oro es uno de esos activos que simplemente no podemos dejar de operar porque ofrece demasiadas buenas oportunidades. Son los movimientos que hace son muy buenos y también se mueve de una manera muy volátil, pero de una manera sana. El oro también es el activo más preciado del mundo, por lo cual es muy bueno operarlo debido a que el oro suele ser también un activo refugio. Así que cuando hay periodos de conflicto, cuando hay guerras como las que están pasando en este momento, en el 2024, las inversionistas deciden empezar a guardar su dinero en esos activos refugio para poder así estar más protegidos y tener su dinero en un lugar seguro. Por acá tenemos lo que serían las plataformas de trading. Tenemos de primero lo que sería TradingView. TradingView es la plataforma por excelencia para nosotros poder analizar los gráficos. Únicamente acá analizaremos los gráficos desde el celular y también desde la computadora. Y es totalmente gratis. En esta plataforma pasaremos la mayoría del tiempo analizando nuestras zonas, analizando el mercado, tomando decisiones, esperando nuestras oportunidades y demás. En un episodio posterior estaré haciendo un tutorial de TradingView donde aprenderás todo sobre TradingView, las herramientas, cómo marcar tus gráficos, algunos atajos y también todo lo que tiene que ver con la configuración de la plataforma. Tenemos por acá también lo que sería MetaTrader. Acá ejecutaremos todas las entradas. Básicamente está la plataforma por excelencia para la ejecución de entradas. Aquí es donde meteremos la entrada en sí. Podemos hacerlo por el celular o también con una aplicación para computadora. Aquí es donde tomaremos nuestras entradas, donde tomaremos también nuestras pérdidas. Aquí es donde también programaremos nuestras entradas y aquí es donde también veremos todo nuestro historial de ganancias y donde tendremos nuestra cuenta conectada de trading, ¿verdad? Por acá tenemos también lo que sería Seed Trader, debido a situaciones que han estado ocurriendo con algunas empresas de fondeo, muchas empresas de fondeo que te proporcionan capital para que vos puedas generar más ganancias, están utilizando Seed Trader. Es una plataforma secundaria que no es de mis favoritas, pero que es muy utilizada y que también tiene ciertas ventajas. En el trading tenemos dos caminos. Los dos son muy buenos y los dos siempre recomendaré llevarlos en paralelo únicamente cuando ya demostremos ciertas habilidades en el mercado. Podemos en estos dos caminos, ya sea utilizar capital propio con un broker, que es un intermediario que
coloca nuestras órdenes directamente al mercado, o también podemos acudir a la opción de tener una cuenta de fondeo con una empresa que nos va a proporcionar nosotros capital para nosotros incrementar una ganancia pagando primero por una prueba que de pasarse, luego estaremos utilizando o teniendo acceso a una cuenta con mayor capital, con la cual podremos arriesgar más y por ende ganar más dinero en el mercado. Por acá tenemos lo que es el broker. Tienes control total sobre tus operaciones y decisiones de trading, pero necesitas capital propio para invertir. Y los costos básicamente son los spreads, comisiones de brokers y también posibles tarifas adicionales. Tenemos acá las ventajas. Tienes todas las ganancias y todas las pérdidas también. 100% de ellas son completamente tuyas. La flexibilidad. Puedes elegir cómo y cuándo operar. Y acá tenemos las desventajas, que serían el riesgo financiero, debido a que eres responsable de todas las pérdidas que ocurran, y también la necesidad de capital, debido a que requerirás capital inicial para poder hacer trading. Y acá tenemos las empresas de fondeo. Las empresas de fondeo te proporcionan el dinero para operar, pero es dinero ficticio. Entre los requisitos generalmente están que debes demostrar tus habilidades de trading y cumplir con un porcentaje. Supongamos que compras una cuenta de $10,000. Ellos te piden el 8%. Si haces el 8%, pasas a la otra fase. Digamos que el 8% de una cuenta de $10,000 sería $800. Y de pasar a la otra fase tendrías que hacer un 5%, que serían $500. Básicamente los costos son una tarifa de fondeo y una posible participación de las ganancias en caso de que pase las dos pruebas. Hablemos de costos. Normalmente una cuenta de $10,000 anda por $120 y una cuenta de $100,000 anda aproximadamente entre unos $500 por ahí. Las ventajas de una empresa de fondeo es que no arriesgas tu propio capital, nada más arriesgas el monto que estás pagándole a la empresa de fondeo por pasar esa prueba, ¿verdad? Y también tenemos el acceso a mayor capital debido a que tenemos posibilidad de operar con más dinero del que posees. Puedes pagar $500, ¿verdad? Pasar una cuenta de $100,000, pero con esa cuenta de $100,000 vas a poder arriesgar $500 por operación y ganar el doble, pongámoslo como ejemplo. Desventajas que tenemos acá serían que debes compartir tus ganancias. Supongamos que haces $1,500 en una operación, ¿verdad? Pero de esos $1,500 ellos se van a dejar el 20%. Entonces serían el 20% de $1,500 son $300. Entonces de esos 1,500 solo estarías percibiendo $1,200. También otra de las desventajas es que hay muchas regulaciones y muchas reglas que deben de seguir y son muy estrictos con esto. Las empresas de fondeo tienen reglas que es muy importante que no las quebremos. ¿Por qué? Porque las empresas de fondeo ganan dinero por los traders que no pasan esas cuentas de fondeo. Estas empresas de fondeo le pagan a las personas que ganan dinero con ellos con las pérdidas o con los ingresos de otros traders que pagaron cuentas o pruebas que las terminaron fallando, ¿verdad? Entonces, en este negocio, las empresas de fondeo ganan por los traders que pierden y que no pasan esas pruebas, por lo cual es muy importante seguir las reglas y tener buen manejo de riesgo y una buena estrategia, la cual aprenderás conmigo. Por acá tenemos lo que son las órdenes del mercado. Las órdenes de mercado constituyen varios factores. Tenemos principalmente lo que es el lotaje, el take profit, el stop loss, el riesgo recompensa, cuánto arriesgas y cuánto ganas, el cierre de parciales, el break even, que es básicamente un método para entrar al mercado sin ningún riesgo. Pronto lo veré. Tenemos también lo que son los pares de divisas, los pips, que son la unidad de medida, y empezaremos hablando sobre los lotajes. Se refiere al tamaño de una operación o la cantidad de un activo que compras o vendes y determina cuánto capital se está arriesgando o invirtiendo en una operación. Básicamente podemos decir que el lotaje es lo mismo que unas fichas en el casino. Básicamente llegas al casino, a un juego de póker, y las fichas son las que representan el valor real en el juego, ¿verdad? Entonces, cuando vos compras una cuenta de fondeo o cuando estás en una plataforma de trading,
tu dinero se ve reflejado en lotaje. Ese es el volumen que estás dispuesto a arriesgar en el mercado. Por acá tenemos el tamaño de las fichas, ¿verdad? O el tamaño del lote. Tenemos fichas o lotes de 1.00. Tenemos fichas que se llaman mini lotes de 0.10 y también tenemos micro lotes de 0.01. El mercado se mueve en escalas, ¿verdad? En pips, que lo veremos después. Entonces, si el mercado está acá y se mueve hacia acá, supongamos que esta distancia de aquí a acá, en el que el mercado se movió de forma alcista, es de 10 pips, ¿verdad? Entonces, con un lote estándar, por cada 10 pips que el mercado se mueva a tu favor desde el punto de entrada, estarías ganando $100, ya sea a favor o en contra, ¿verdad? Si el mercado se va a tu dirección contraria, suponiendo que pusiste una compra por acá, estarías perdiendo $100, ¿verdad? Esto equivale desde tu punto de entrada. Ahora, si hubieras utilizado un mini lote de por acá, estarías arriesgando $1 por pip. Si se mueve 10 pips, serían $10. Esto es muy importante que te lo grabes en la cabeza porque vas a estar utilizando demasiado. Y por acá tenemos el microlote, que es 0.01, que significa que estás ganando $0.1 por cada 10 pips. No, por cada pip, disculpen. Y por cada 10 pips estarías ganando $1, ¿verdad? Entonces, como mencioné, es muy importante que te grabes esto. Con el tiempo se te hará muy fácil, pero esto es sumamente importante que lo sepas, porque supongamos que el mercado se mueve 35 pips. Entonces vos teniendo esto puedes hacer fácilmente la conversión de que, ok, coloqué un lote de 0.10. Si el mercado se mueve 35 pips, nada más tenemos que sumar $1 por 35. Serían $35, ¿verdad? De manera fácil y rápida. Esto en muchos traders suele hacerse un poco complicado, por eso quiero recalcar que es muy importante que sepas hacer estas matemáticas de una manera muy fácil y rápida, ¿verdad? Que relativamente no es muy complicado. Por acá tenemos el take profit, que es la toma de ganancias, tenemos el stop loss, que es el límite de pérdidas, y tenemos los pips, que son las unidades de medida. Vamos a pasar a explicarlo. Tenemos acá el oro. Supongamos que hipotéticamente analizamos el mercado y vemos que está yendo para abajo. Así que decidimos vender, ¿verdad? Decidimos vender desde el punto donde está el precio ahorita. El precio ahorita se encuentra en esta zona de por acá. Así que colocamos una venta en esta zona de por acá para irnos para abajo, ¿verdad? Así que vamos a colocar o analizar a dónde poner nuestro límite de pérdidas. Nuestro límite de pérdidas es básicamente una zona en la que actúa como nuestro seguro de vida. Digamos que el mercado va a bajar, ¿verdad? Pero si el mercado llega y sube exponencialmente al alza en contra de nuestra operación, debería haber un límite en el que nosotros decidimos, bueno, no tuve la razón, el mercado no respetó lo que yo estaba analizando, así que coloqué una entrada por acá. Si el precio se va en mi contra, en un movimiento muy brusco al alza, yo voy a cerrar mi operación automáticamente acá. Supongamos que arriesgando $100. ¿Por qué es importante usar este stop loss? Porque básicamente es lo que nos permite limitar nuestras pérdidas y es muy importante en el mercado. Así que no importa si el mercado sube hasta aquí arriba, lo único que yo voy a perder es $100. En cambio, ¿qué pasaría si yo llego y no uso stop loss? Y el mercado sube y sube en mi contra. Que estos $100 pasan a ser $500 y ya sería 5 veces más mi pérdida. Por lo cual, antes de poner cada trade es muy importante tener ese seguro de vida. Es como si estuvieras guindando de una torre y ocuparas tener un arnés. Sin un arnés estás totalmente arriesgando tu vida, pero un arnés te permite
salvar tu vida, ¿verdad? Te permite a vos prevenir riesgos, te permite a vos seguir con vida para trepar o para montarte en otras torres. Es lo mismo con el mercado. Si el mercado te saca o pierdes esos $100, todavía puedes utilizar 5 entradas más del mismo monto, ¿verdad? Y no arriesgar más de lo que deberías. Entonces, siguiendo con la explicación, supongamos que aquí arriesgamos $100, ¿verdad? Arriesgamos $100. Este es nuestro riesgo. Y esperamos que el mercado llegue hasta la zona de por acá, ¿verdad? Que haga una expansión del precio. Pronto hablaremos sobre las expansiones. Supongamos que el precio llega acá, ¿verdad? Entonces, este sería nuestra zona de take profit. Aquí tomaríamos ganancias. Si el precio desde acá empieza a bajar hasta esta zona, entonces lo que pasaría es que entraríamos en ganancias, ¿verdad? Si a partir de acá el precio empieza a bajar, nuestra entrada se va a ver en números positivos y estaríamos ganando dinero. Entre más el mercado se mueva a nuestro favor, más dinero haríamos. Entonces, si el mercado llegase acá, en esta operación, podríamos estar ganando aproximadamente $200, dependiendo del lotaje que utilicemos. A mayor el lotaje, mayor el riesgo. Si incrementáramos el lotaje, aquí tal vez podríamos estar arriesgando $1,000 para ganar $2,000. Y esto lo calculamos con una herramienta de por acá, que sería esta. Entonces, aquí donde ponemos nuestro riesgo y aquí donde ponemos nuestra ganancia. Esto es básicamente un adelanto del proceso que se llega a tomar. Escogemos nuestro lotaje para poder establecer el volumen con el que vamos a entrar al mercado y simplemente respetamos estos niveles de por acá. No movemos esto por acá, no empezamos a jugar, simplemente dejamos todo como está y tenemos la disciplina para hacerlo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre los pips. Acá podemos ver que con esta herramienta de por acá podemos medir como si estuviéramos midiendo con una regla el punto A del punto B. Ese es el punto A de entrada hasta el punto B de stop loss. Y acá también podemos ver lo que sería el riesgo-beneficio. Cuando dice aquí 1.56, significa que por cada unidad que estamos arriesgando en el mercado, estamos haciendo 1.56, lo cual no es muy correcto. Y pronto veremos por qué. Ahora voy a explicar lo que serían el cierre de parciales, la orden pendiente y el break-even con el mismo ejemplo. Voy a empezar con el break-even. Supongamos que el mercado se va a nuestro favor. El mercado llega a este precio de por acá que vamos a marcar con una zona azul. El precio llega y hace una vela bajista de color rojo hacia la baja. ¿Okay? El mercado llega y baja por acá. Estamos en ganancias. Ahora, cuando ya estamos en ganancias, hay un método que se llama el break-even. Este break-even lo que nos permite hacer es disminuir nuestro riesgo. Entonces, digamos que aquí vamos ganando $1,000. Ya vamos ganando lo que estábamos arriesgando. Así que podemos darnos el lujo de mover nuestro nivel de stop loss hasta nuestra zona de entrada. Al mover esto, estamos en una operación sin riesgo alguno. Y esto es sumamente útil porque nos permite a nosotros asegurar nuestra entrada y sin importar lo que pasa en el mercado, ya sea que muera el presidente de Estados Unidos o que haya un bombardeo en París, no importa lo que pase, si el mercado hace esto o hace esto, se va para arriba, para abajo, si el mercado se mueve de una manera muy volátil, no vamos a perder absolutamente nada, porque cuando el precio llegue a este nivel, la orden se va a cerrar automáticamente y vamos a perder el balance de ganancias flotante, ¿verdad? Que todavía no ha sido cerrado.
y estaríamos ni ganando ni perdiendo. Básicamente esto es lo que pasaría, ¿verdad? Y de esta manera podemos disminuir nuestra exposición ante posibles eventualidades que puedan afectar nuestra entrada, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre lo que sería la orden pendiente. Vamos a borrar todo esto de por acá. Supongamos que queremos vender el mercado, pero no queremos venderlo en este precio, ¿verdad? Que es lo que yo haría en este momento. No me gustaría venderlo acá. Me gustaría venderlo en una zona más estratégica. Me gustaría vender este oro, me gustaría venderlo, supongamos que acá. Me gustaría venderlo a ese precio porque es una zona estratégica que luego veremos, ¿verdad? Entonces, me gustaría entrar por acá, pero el precio todavía no está ahí. Ahí habría que esperar tiempo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos programar una orden. Podemos darle una orden al mercado que cuando el precio llegue a esta zona de por acá, automáticamente nos active nuestra orden. Entonces, puede que esto pase en unas horas, puede que pase mañana, puede que pase en 2 o 3 días. Pero yo únicamente voy a vender en el precio que yo quiero. Entonces, yo puedo colocar una posición corta desde acá y la puedo dejar programada. Supongamos que voy a colocar mi stop loss en una zona segura de por acá, ¿verdad? Pronto, cuando estemos hablando de las estrategias, veremos cómo colocar estos stop loss y estos take profits, que aquí es donde realmente entra en juego la estrategia. La estrategia de trading lo que nos indica es en qué puntos debemos entrar, qué riesgo debemos tomar o en qué nivel deberíamos tomar el riesgo y en qué nivel deberíamos tomar el take profit. Y también cuánto deberíamos estar ganando. Si el riesgo 1 debería ganar 3, debería ganar el triple, 4 veces más, 5 veces más. Eso depende de cada estrategia, ¿verdad? Que posteriormente estaremos viendo. Supongamos que yo quiero vender este mercado, ¿verdad? Entonces, yo espero a que el mercado llegue acá. Y si el mercado llega hasta esta zona y yo estoy dormido, el mercado me va a activar esta orden, ¿verdad? Y luego, ya sea que se vaya para arriba y me toque el stop loss o que se vaya a mi zona de entrada y haga dinero, el mercado va a hacer lo que tenga que hacer. Y eso no es de mi incumbencia. Mi incumbencia nada más es medir el riesgo y medir el take profit y dejar que el mercado haga lo que tenga que hacer. Entonces, yo puedo estar durmiendo y el mercado me activa la orden y nada más me levanto al otro día y puede que ya tenga un stop loss o una ganancia. Ahora hablaremos sobre lo que sería el cierre de parciales. Supongamos que entramos en este nivel de por acá el día de ayer. Entonces, ayer entramos acá. Pusimos un stop loss por acá. Ahorita vamos ganando, supongamos que estamos ganando unos $500. Estamos ganando $500, ¿verdad? Hasta este momento. Pero ¿qué pasa si el precio empieza a subir? Esos $500 se van a volver $400. Se van a volver $300. Y estaría perdiendo lo que ya hice en el mercado, ¿verdad? Entonces también podemos poner un límite para eso. Entonces digamos que ya estamos satisfechos o que empezamos a oler que el mercado podría irse en nuestra contra. Empezamos a sentir inseguridad. Perdemos confianza en nuestra entrada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es, de estos 500, podemos cerrar la mitad. Entonces, el precio está acá. A partir de este momento yo podría llegar y decirle al mercado, yo quiero cerrar esta orden y voy a cerrar la mitad. Voy a cerrar la mitad de mi lote. Sería como estar jugando póker, agarrar la mitad de las fichas y decir, yo quiero tener esto en efectivo. Ya esto lo gané y ya esto voy a ir a cajas para que me den mi efectivo. Ese dinero ya está en mi cuenta bancaria. Es básicamente lo mismo. Estamos ganando esta cantidad de dinero, pero podemos asegurar sin afectar la orden principal. Entonces, podemos cerrar la mitad de las fichas, la mitad del lotaje, tener ese dinero y
nada más dejar que la operación fluya. Entonces, si la operación se va a nuestro favor, estaríamos ganando menos porque ya tenemos la mitad de las fichas, ¿verdad? Minimizamos el riesgo al cerrar parciales, pero también ya estamos asegurando el mercado. Pero si el mercado se fuera en nuestra contra, también sería algo positivo porque sacamos ganancias, ya tenemos dinero, y si el mercado decide irse para arriba y tocarnos nuestro stop loss, ya tenemos dinero en el mercado. El cierre de parciales es muy importante y en cada estrategia debemos aplicarlo para poder sacar algo del mercado, porque cuando la avaricia ataca, queremos siempre que el mercado siga subiendo y nunca tomamos ganancias. El mercado se termina devolviendo y nos vamos al final del día sin nada, ¿verdad? Entonces, tomar ganancias y saber salir en zonas estratégicas para tomar esas ganancias es muy importante, que también lo estaremos viendo después. Ahora veremos lo que serían los elementos de los gráficos de trading, los cuales estaré explicando uno a uno. Voy a empezar por los candlesticks o las velas japonesas. En el mercado hay diferentes formas en las que podemos ver el precio y diferentes velas. Tal vez hayas visto esto en películas o en otro tipo de fuentes en el que las gráficas se ven de esta manera. Pero es más fácil ver el mercado o los comportamientos y absorber la información que nos está proporcionando el mercado a la hora de analizarla por medio de gráficos de velas, debido a que tenemos más información. Por acá tenemos las velas verdes y tenemos las velas rojas. Podemos ver que las velas verdes son las velas que van hacia arriba, que hacen movimientos a la alza, ¿verdad? Y tenemos las velas a la baja, que siempre van a ir para abajo. Analizaremos una vela alcista. Por acá tenemos esta vela alcista de por acá. En estas velas japonesas tenemos lo que sería el cuerpo y tenemos lo que sería la mecha, que son estas líneas delgadas de por acá. El cuerpo significa el movimiento real que hubo y la mecha significa el recorrido que hizo el precio. Podemos ver cómo esta vela alcista nos marca por acá el punto donde esa vela inició. Esta vela empezó el 27 de septiembre a las 2 de la tarde, ¿verdad? Entonces, a las 2 de la tarde, el precio llegó y abrió o empezó a fluctuar en este nivel de por acá. De 26.51 970, $2,651 la onza de oro, ¿verdad? El precio durante esa hora de las 2 a las 3 de la tarde hizo una fluctuación de precio que se ve reflejada en esta vela. Podemos ver que a las 3 de la tarde el precio cerró en este nivel de por acá. Ahí fue donde terminó. Pero mientras ocurrió todo esto, el mercado tuvo movimientos. Y tuvo un movimiento máximo y tuvo un movimiento mínimo, ¿verdad? Entonces, ese punto máximo donde llegó o ese punto mínimo son las mechas. Podemos ver que esta mecha, que las voy a colocar en amarillo, significa el punto mínimo que esa vela tuvo. Y aquí también podemos ver el punto máximo que esta misma vela tuvo. El precio llegó hasta aquí arriba, pero no pudo mantenerse ahí. No pudo mantenerse ahí. El precio retrocedió. Tuvo cierto tipo de cansancio o le faltaron huevos, por decirlo así, para mantenerse ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mercado se retrocede. Y lo mismo pasa con todas las velas. Vamos a agarrar cualquiera otra vela alcista. Esta vela alcista de por acá abrió en este punto, se fue hacia abajo, no pudo mantenerse acá y luego se fue hacia arriba. Podemos ver cómo esta vela sí tuvo los huevos para cerrar en su punto máximo. Y lo mismo pasa de manera contraria. Cuando una vela cierra, la otra empieza. Entonces, el cierre, aquí cierra una vela y aquí empieza la otra.
esta vela tuvo un movimiento a la baja, donde tuvo un recorrido donde el punto mínimo fue acá y donde el punto máximo fue acá. Esto en una vela de 1 hora. Aquí donde vamos a pasar a ver lo que serían las temporalidades. Entonces, teniendo en cuenta que en el punto en el que una vela cierra, abre la otra, como podemos ver acá, cuando cierra una vela alcista en el cuerpo, inmediatamente después la otra vela empieza, ya sea para arriba o para abajo. En situaciones donde hay saltos, se dan este tipo de situaciones que se llaman gaps o huecos. Esto es un hueco. ¿Por qué? Porque la otra vela, esta vela de por acá, no empezó después o en concordancia al cierre de esta vela. Aquí hay un ligero gap, del cual estaremos hablando de eso. Teniendo ya esto en cuenta, hablaremos de las temporalidades. Acá podemos poner el gráfico de un mes. En este gráfico de un mes, básicamente vamos a poder visualizar lo que sería el comportamiento de todo el mes que ha pasado en el oro. Debido a tensiones políticas, el precio del oro ha aumentado. Entonces, podemos ver cómo durante todo septiembre el precio fue a la alza. Esta es la vela de septiembre. Y esta es la vela de octubre, el mes que está a pocas horas de empezar y que ya empezó en Asia. Por eso ya la vela se está empezando a formar. Una vela de un mes, en un mes hay 4 semanas. Entonces, si nos venimos al gráfico de una semana, podemos ver 4 velas. Y esas 4 velas van a corresponder al gráfico de un mes. Si hacemos esto hasta la escala más pequeña, tenemos un efecto de fractalización o un efecto que podríamos asimilarlo como nosotros como individuos. Nosotros como individuos tenemos nuestra complejidad, pero también tenemos células. Si nosotros nos vamos hasta el punto más bajo de las células, tenemos átomos y tenemos energía. Entonces, básicamente, esto se podría ver de esta manera, como que si las velas de un minuto fueran los átomos y que las velas de un mes fuesen las estructuras corporales, ¿verdad? Con nuestros sistemas, con nuestras glándulas, con nuestras hormonas, con nuestras células y con nuestros átomos. Entre más adentro nos vayamos, más caos va a ser, menos solidificación. En cambio, entre más alto nos vayamos, mayor va a ser el nivel de estructura, ¿verdad? Teniendo todo esto en cuenta, quiero que recuerdes cuando te dije que es muy importante olvidar todo lo que hayas aprendido del trading, porque mucha información que hay allá afuera me aparece a mí que es muy peligrosa para personas que están empezando en el trading debido a falsas creencias o falsas ideas que pueden afectar tu rentabilidad de por vida. Acá podemos ver todos estos gráficos de por acá y cada uno importa, al igual que cada brazo importa, cada átomo de nuestras células y cada energía que rodea esas células es muy importante, por lo cual tenemos que analizar todos los gráficos porque vamos a poder tener todas las perspectivas posibles. Supongamos que tenemos este disco duro de por acá, ¿verdad? Solo podemos ver esto de este lado. Pero ¿qué pasa si podemos verlo desde este lado? Desde este lado. ¿Qué pasa si podemos verlo desde una distancia mayor o de una distancia más cercana? Pasa lo mismo con el precio. Esto es el precio y tenemos que verlo desde todas las perspectivas posibles para poder así entender cómo funciona el disco duro, qué tiene por dentro y también cómo utilizarlo de una manera más efectiva. Tenemos que visualizar todo de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, pasa lo mismo con el mercado. Hay muchas personas que dicen que solo debes utilizar cierto tipo de gráficos para analizar. Para mí eso es completamente basura, al igual que la basura que muchos otros gurús o academias enseñan por ahí. Todo es importante, todo importa. Así que es muy importante hacer algo que se llama un top-down análisis, que es analizar las cosas desde una gran perspectiva. Es como ver el planeta Tierra desde lo más lejos posible hasta el menor grano posible, ¿verdad? Para tener y entender básicamente cómo funciona todo. Entonces, en este caso sería ver cómo funciona el mercado. Podemos ver cómo el mercado durante todo este mes se movió
de una manera alcista. Si nos venimos a gráficos de una semana, podemos ver 4 velas que corresponden a cada semana. Esta fue esta semana que empezó, esta es la semana pasada y así podemos ver cómo el mercado viene hacia la alza. Si nos venimos para el gráfico diario, podemos ver que en una semana hay 5 días laborales. Los fines de semana no cuentan. En una semana hay 5 días laborales. Entonces, si nos venimos al gráfico diario, podemos ver que cada una de estas velas equivale a 5 días. Y así podemos ir fractalizando hasta poder ver la perspectiva en gráficos menores. Es importante recalcar que entre mayor sea el gráfico, más claridad. Por eso es importante ver los gráficos mayores, de un mes, de una semana, de un día. Pero cuando nos venimos a gráficos de 30 minutos, de 15 minutos, de 5 minutos, va a haber más complejidad, hay más movimiento, hay más volatilidad, hay más movimiento, hay más acción. Aunque nosotros estemos aquí ahorita, en nuestras células hay un montón de procesos metabólicos que están ocurriendo de una manera disparada y procesos que toman mucha energía y que también están ocurriendo, que a simple vista no parecen estar ocurriendo, pero si nos vamos a un nivel celular, si nos venimos a un gráfico de 1, 3 o 5 minutos, podemos ver mayor movimiento y podemos ver mayor complejidad. Esto puede ser una desventaja, como también puede ser una ventaja. Para mí es más una ventaja que una desventaja. Para otras personas es más una desventaja que una ventaja. Pero yo nada más te doy mi perspectiva sobre esta situación. Ahora me gustaría hablarte sobre las líneas de tendencia. Las líneas de tendencia son básicamente una herramienta que yo la verdad no suelo utilizar mucho ni suelo recomendarla porque no me parece muy efectiva, pero me parece que es bueno que ustedes la vayan conociendo. Básicamente líneas de tendencia son puntos o líneas diagonales que podemos trazar donde hay mínimo 2 puntos de concordancia, ¿verdad? Entonces aquí tenemos punto A, punto B y punto C, que ha sido respetado. Entonces podemos ver cómo el mercado llega y ha seguido una línea de tendencia. También tenemos las líneas de tendencia de aceleración. Las líneas de tendencia de aceleración puede ser esta de por acá. Podemos ver cómo el mercado empezó una tendencia aquí de manera acelerada y luego rompió esta línea de tendencia, ¿verdad? Estas son las situaciones por las cuales yo no confío mucho en la línea de tendencia porque no me parece algo que genere mucha efectividad en el mercado. Sin embargo, hay personas que lo utilizan y que les va muy bien con eso. Las líneas de tendencia se pueden marcar ya sea de manera bajista, a la baja o al alza. Aquí si nos venimos a gráfico de 15 minutos podemos denotar cómo aquí está ocurriendo una línea de tendencia. Y la teoría de la línea de tendencia dice así. Aquí tenemos 4 puntos, ¿verdad? Cuando el mercado llega y rompe la línea de tendencia de aceleración, el mercado lo que hace es que busca la línea de tendencia principal. Esto nos puede ayudar a nosotros para tomar ventaja sobre esto. También lo que dice la teoría es que cuando el mercado llegue y se acerque a estas líneas de tendencia, el mercado lo que va a hacer es respetarlas y continuar su tendencia a la baja. Si el mercado llega y por alguna razón rompe esta línea de tendencia, lo que el mercado suele hacer es venir, testearlo, tomar aire acá y luego continuar. Ahora vamos a ver los patrones de gráficos. Los patrones de gráficos es algo que yo tampoco comparto mucho porque es lo que la mayoría de personas utilizan. Y en este mercado, y lo que van a aprender conmigo es que vamos a aplicar y aprender a operar no como los perdedores lo hacen, sino como los ganadores y la minoría lo hacen. Y no sé si compartirás esto conmigo, pero hacer lo que hace la mayoría te va a dar resultados que tiene la mayoría de personas. Y si la mayoría de personas tienen resultados mediocres en el mercado o en sus vidas o en la sociedad, ¿por qué hacer lo que la mayoría de personas hacen y esperar un resultado diferente? No tiene mucho sentido, por lo cual tenemos que cambiar la dinámica de nuestros cerebros, la dinámica de nuestras vidas, de personas como sociedad y principalmente en el trading. Lo que dice la teoría, ¿verdad? Es que cuando el mercado llega y hace un doble piso, que se puede considerar algo como así,
el mercado va a dar una reversión. Básicamente el doble piso es que el mercado llega y genera este patrón de por acá, ¿verdad? Puede ser un ejemplo de puede ser, vamos a buscar un patrón de estos. Un patrón de reversión puede ser este de por acá. Eso es un doble piso. Vamos a buscar uno por acá. Tenemos este por acá, ¿ok? Entonces tenemos una zona, ¿verdad? Donde el precio llega y no puede bajar. Sube, vuelve a llegar a esta zona de por acá y luego se da la vuelta. Es lo mismo que acabamos de ver. Mercado llega a una zona 2 veces y hace este patrón, ¿verdad? Es muy importante recalcar que a veces este patrón no tiene por qué ser exacto. Esto también se puede considerar una zona de doble piso o un patrón de doble piso. ¿Por qué? Aquí es donde muchas personas lo tienen malo. El doble piso también puede ser de esta manera. Es importante recalcar que este concepto del doble piso, que significa un cansancio en el precio, lo que nos da a entender es que el precio está cansado. Y lo que importa es la distancia de un punto a otro, ¿verdad? Si por contrario el mercado llegara y hiciera esto por acá, esto nos indica que este último movimiento sí tuvo fuerza. Pero al hacerlo con tanta proximidad de este punto a este punto, lo que nos indica es que también está mostrando cansancio. Aquí es donde muchos traders se equivocan y creen que los dobles pisos o los dobles techos deben ser totalmente exactos. Eso también se puede ver a la inversa, que tiene nombre de doble techo. Esto tiene su grado de efectividad, pero hay algo más importante que es a tener en cuenta, y es que esto se puede invalidar de muchas formas y hay cosas que son más importantes que estos patrones, como lo son las sesiones del mercado, el volumen del mercado y también la estructura del mercado y la acción del precio, cosas las cuales también veremos después. Aquí también podemos ver cómo el precio llegó, hizo un doble piso por acá porque la distancia no fue muy notoria. Luego volvió a hacer un doble techo por acá y luego se fue a la baja. Este patrón nos indica que hay cansancio en el precio del mercado y que posiblemente haya una reversión y que el precio vaya a la baja. Sin embargo, como mencioné anteriormente, hay cosas más importantes que estos patrones y es lo que muchos traders olvidan. Vamos a hablar ahora sobre la oferta y la demanda, soporte y resistencia. Básicamente, esto de por acá son niveles de soporte y resistencia y resistencia. Llamamos zonas de resistencia a zonas donde el precio viene subiendo, pero que luego no puede continuar esa subida. Y luego, ¿qué es lo que hace? Que el precio se devuelve. Cuando el precio llega a un punto y se devuelve, cuando vos sales a correr 2 kilómetros, pero en el primer kilómetro te devolviste o no pudiste continuar, eso es una zona de resistencia que no pudiste pasar. Es lo mismo acá. Fuiste a correr, no pudiste, así que ¿qué es lo que haces? Que llegas, descansas un poco, tomas agua y luego vas hasta los 2 kilómetros. Es lo mismo. Supongamos que vas bajando una montaña en bicicleta. Así que llegas, bajas la montaña en bicicleta, pero luego te detienes a tomar una llamada telefónica o a tomar una foto y luego llegas y descansas y luego continúas. Pero aquí se formó una zona de soporte, ¿verdad? Aquí hubo una zona donde se soportó esa continuación de esa bajada y luego se dio una subida. Supongamos que vas bajando la cuesta en bicicleta, pero revisas tu celular y o alguna emergencia sucedió o simplemente se te jodió la bicicleta, así que no pudiste seguir bajando. La arreglaste, pero luego al llegar a la misma zona,
tuviste una llamada telefónica de tu madre y no pudiste seguir bajando y te tuviste que devolver a tu casa en la colina, ¿verdad? Entonces, este tipo de patrones es básicamente el patrón que acabamos de ver. Es una zona de demanda, es una zona de soporte. ¿Qué es lo que pasa después? Volviste y trataste de seguir bajando, pero te encontraste con un animal peligroso y tampoco pudiste seguir bajando de acá. Esto se vuelve una zona de demanda. Algo está sucediendo acá que no te permite a vos bajar. Es lo mismo que pasa con el trading y con muchas otras cosas. Supongamos que en un partido de fútbol siempre hay un equipo que nunca puede vencer el Barcelona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre el Barcelona, cuando va a jugar al estadio de ese equipo, algo sucede y nunca pueden ganar. Zonas de demanda o de resistencia son zonas que pueden también utilizarse estratégicamente por inversionistas para colocar sus órdenes, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo el mercado utilizó una zona de demanda. ¿Por qué? Porque el precio siempre que llega a esa zona muestra algún tipo de reversión o algún tipo de síntoma. Al hacerlo, esto se vuelve una zona muy buena para colocar entradas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez que el precio llega a esta zona de por acá, el mercado suele subir. Ahora vamos a hablar sobre las zonas pivote, que están muy relacionadas con estas. Las zonas pivote son zonas de resistencia en las que después se convierten en zonas de demanda. Supongamos lo siguiente. Esa persona no te da interés, no te demuestra nada. ¿Qué es lo que pasa? Vos llegas a esta zona y siempre que hablas con esa persona te rechaza. Siempre te rechaza, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Vos sigues yendo ahí y la persona te rechaza. Vos le escribes y te rechaza. Hasta que llega una vez que vos tomaste la fuerza, la educación o el conocimiento para seducir a esa persona o para llamar su atención o para simplemente agradarle y logras superar esa barrera. Conversas con la persona, le caes bien, por allá le das un beso, quedan para otro día y pudiste superar esa barrera. Ahora, esa barrera se convierte en una zona más bien en la que vos te puedes apoyar para luego seguir escalando, dar el siguiente paso, invitarla a salir, invitarla a una cabaña y luego esta zona empieza a dejarla atrás. Luego en otra ocasión puedes venir a esta zona otra vez, agarrar combustible y seguir al alza. Es lo mismo. ¿Qué pasa con el mercado? El mercado tiene zonas a donde agarra combustible, a donde hay demanda, a donde hay liquidez y a donde el mercado se apoya para poder generar la suficiente demanda para llegar hasta otros nuevos niveles, ¿verdad? Entonces, las zonas pivote son zonas trampolines. Podemos ver cómo el mercado antes fue una resistencia por acá. El mercado actuó aquí como soporte y luego actuó como resistencia, ¿verdad? Entonces pudo quebrar este nivel de por acá y luego volvió a este nivel de por acá y luego se apoyó aquí, tomó combustible y luego se fue para la siguiente zona, que era una zona de por acá, ¿verdad? Hasta el otro soporte. Entonces, estas zonas de soporte y de resistencia nos sirven a nosotros para tomar decisiones y para también poder tomar take profits o stop loss o inclusive entradas, ¿verdad? Acá tenemos otro ejemplo, pero con el Nasdaq. Acá podemos ver cómo había una zona de soporte que luego se volvió una zona de resistencia. El mercado quebró este nivel de por acá y luego actuó como nivel de resistencia y empezó a utilizar este nivel para colocar órdenes. Acá podemos ver 4 veces que el mercado llegó y absorbió dinero en estas zonas, agarró energía, agarró gasolina para ya luego bajar hasta este nivel de por acá. Entonces, estas zonas de pivote son muy importantes para tomar órdenes y pueden pasar de múltiples maneras. Lo importante es saber visualizarlas y saber actuar
cuando las oportunidades en estas zonas se presenten y hacerlo con total confianza, tal como un deportista de alto rendimiento lo haría. Cuando la oportunidad se presenta, con confianza actuamos y reaccionamos sin pensarlo mucho, ¿verdad? Ahora veremos lo que serían las tendencias del mercado. El mercado se puede mover en tres principales tendencias. Tenemos lo que sube, lo que baja y lo que simplemente no hace ni una de las dos, nada más se queda ahí, ¿verdad? También puede considerarse como una de las fases que tenemos nosotros como seres humanos. A veces subimos, a veces bajamos, a veces simplemente nos quedamos estancados durante mucho tiempo. Pero lo importante es saber reconocer estas fases en nuestras vidas y en el trading también y utilizarlas a nuestra ventaja. Podemos ver cómo el mercado se enrangó, luego salió y ahorita estamos en una tendencia alcista en la cual esperaremos comprar y movernos con la tendencia. Si nos vamos a gráficos menores, también podemos observar lo que serían tendencias a la baja. Aquí hay una tendencia. Entonces, podemos comprender que dependiendo del gráfico hay mini tendencias, macro tendencias, hay tendencias en perspectivas mayores. Aunque aquí en un gráfico diario todo se vea para arriba, nosotros si nos venimos a un gráfico de una hora, podemos ver que el mercado está con una tendencia hacia la baja. Entonces, nuestra tarea es comprender el mercado, saber lo que está sucediendo en una perspectiva a gran escala y también en una perspectiva a una menor escala. Puede que tal vez en esta semana tal vez vos estés en una tendencia a la baja, todo te esté yendo de la mierda, estés obstinado, tienes problemas con tu pareja, con tu familia, problemas económicos, pero tal vez puede que en el año todo esté yendo de una manera perfecta. Tal vez tuviste ese trabajo que querías, tal vez empezaste a hacer ejercicio, tal vez estás teniendo problemas ahorita, pero también en general con tu pareja estás bien y con tu familia estás bien. Entonces, sí, van a haber micro tendencias negativas en gráficos o en perspectivas menores, ya sea en el trading o en nuestras vidas o en muchos otros ámbitos, pero también puede haber perspectivas mejores o líneas de tendencia a la alza en situaciones de nuestra vida a gran escala. Acá podemos ver un claro ejemplo de esto. Y lo importante es saber reconocer estas etapas y también saber cómo reconocer transiciones, ¿verdad? Cómo también podemos reconocer transiciones en las que tal vez las cosas ya están marchando un poco mejor, tal vez ya la próxima semana nos esté yendo un poco mejor también. Y aquí también podemos ver cómo también ya el mercado está dando cierto tipo de señales o pistas de que se puede dar una reversión. Acá podemos ver cómo el mercado también está generando un movimiento a la alza aquí, que es muy pequeño, pero si nos venimos a fractalizar y nos venimos a la célula y nos venimos a un gráfico de 3 minutos, podemos ver cómo el mercado está subiendo de manera escalonada, generando una tendencia alcista dentro de una tendencia bajista, pero esa tendencia bajista también está en una tendencia alcista. Entonces, esto ya más o menos nos va dando un poco de pistas también sobre cómo operar los mercados, cómo entender la perspectiva general, adentrarnos y poder aprovechar esas transiciones de mini tendencias bajistas para luego irse a micro, como en esta situación, y agarrar las transiciones para continuar esa exquisita tendencia a la alza, como lo estamos viendo por acá. Ahora veremos lo que serían los retrocesos de Fibonacci. Y como extra voy a empezar a hablar un poco sobre la sangre vital del mercado, lo más importante y lo único que ocupas para poder operar efectivamente las estrategias en el mercado. ¿Ok? Vamos a hablar de retrocesos de Fibonacci, indicadores técnicos y cerraremos con estructura. En todo este mundo de Fibonacci podemos ver cómo muchas cosas se relacionan con el famoso número dorado del 61.8. Este número es muy
aplicado a absolutamente todo. Supongamos que vos tienes una caída emocional. Esa caída emocional, si la pusiéramos en un gráfico, la mayoría de las veces durante toda tu vida, esa caída podría corresponder a un número de 61.8, si lo ponemos en una escala del 0 al 100. Y también lo podríamos ver de una escala invertida. Si invertimos ese 61.8, tendremos un 38.2. Entonces, vamos a analizar este mismo concepto, pero para analizar los retrocesos en el mercado. En el mercado, las mayores oportunidades para nosotros tomar nuestras entradas es en los retrocesos, porque en los retrocesos tenemos un mayor margen para poder nosotros surfear esa ola. Nosotros tenemos que surfear la ola más grande posible, por decirlo así. Y para poder surfearla debemos tratar de agarrar la ola desde que empieza hasta donde termina. Y la ola empieza en esa transición, claramente como en el ejemplo que dije anteriormente sobre la fractalización y seguir la tendencia principal y todo eso. Entonces debemos identificar la tendencia. Aquí en este gráfico de por acá, en esta tendencia bajista en el oro, podemos ver que los puntos de mayor oportunidad son en los retrocesos. Acá, acá, acá y acá, ¿ok? Ahora, tenemos acá. Entonces, nosotros podemos utilizar, después de un impulso, de un movimiento al alza, la herramienta de Fibonacci. Vamos a analizar el mismo concepto, pero para oportunidades en el mercado. El mercado tiene tendencias y las oportunidades para nosotros poder entrar y hacer dinero son en los retrocesos, ¿verdad? Esas son las mayores oportunidades de entrada. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para entrar en estos retrocesos y tener mayores ganancias? Lo hacemos utilizando los retrocesos de Fibonacci, ¿verdad? Voy a pasar a explicar lo que sería la herramienta de Fibonacci. La herramienta de Fibonacci básicamente nos permite saber con mucha exactitud, en una gran probabilidad de casos, zonas donde el precio va a hacer una reversión, zonas donde el precio va a rebotar para poder nosotros, en este caso, comprar e irnos a la alza, ¿verdad? A montarnos en la ola. La herramienta de Fibonacci sería esta de por acá. Supongamos que el mercado llega y hace un gran impulso. Llega hasta este punto de por acá. Y el mercado empieza a retroceder, ¿verdad? Entonces, con mucha probabilidad el mercado va a retroceder en este nivel de 61.8. O en estos niveles de por acá. Para luego continuar su tendencia, porque el precio está en una tendencia alcista. Entonces, nosotros colocamos la regla o esta herramienta de Fibonacci desde el punto A hasta el punto B. Desde donde empezó la última ola hasta donde terminó la última ola. Esperamos el retroceso, ¿verdad? Lo esperamos en una zona de Fibonacci y básicamente entramos en esta zona de por acá. Esta es básicamente la teoría de Fibonacci. Ahora, tenemos el punto del 100% y del 0%. Si quisiéramos ver esto en el gráfico, podemos utilizar la herramienta de Fibonacci desde el punto donde inició la ola, que fue este punto A, hasta el punto B. Aquí terminó la ola. La ola o el movimiento de precio fue este. Calculamos el retroceso de aquí, desde el punto A hasta el punto B. Y entramos en la zona de 61.8. Esta es nuestra zona donde vamos a poner nuestra total atención para entrar al mercado.
y podemos ver cómo el mercado llegó a esta zona de 61.8 y reaccionó y luego se fue a la dirección contraria en favor de la tendencia bajista que se está produciendo en este momento. Ahora lo que tocaría hacer es esperar otro retroceso. Ahora lo que tocaría hacer es esperar otro retroceso de Fibonacci de aquí hasta acá. Nuestra estrategia se basa meramente en estos principios. Ahorita puede que sea un poco complejo entender todo esto de Fibonacci y demás, pero estoy completamente seguro que cuando ya empiece a explicar la estrategia y las condiciones para entrar en estos retrocesos, lo entenderás de una mejor manera. Ahorita lo enseñaré de una manera superficial para que te vayas familiarizando con esta herramienta de Fibonacci que es útil para medir los retrocesos y nuestras zonas de entrada con alta probabilidad. Ahora veremos lo que son los indicadores técnicos. Los indicadores técnicos es algo que yo realmente no uso. Utiliza fórmulas matemáticas para predecir el comportamiento del precio y podemos acceder a ellas por medio de acá. Los principales indicadores técnicos son las medias móviles. Estas medias móviles lo que nos indica en cada gráfico o en cada temporalidad es lo siguiente. Cuando el precio está por debajo de la línea de tendencia deberíamos buscar ventas. Cuando el precio está por encima de la línea, como está sucediendo ahorita, deberíamos buscar compras, al menos en este gráfico. Si pasamos a otro gráfico, la línea de tendencia se va a hacer un poco más dinámica debido a que los datos que está obteniendo son un poco diferentes a los de gráficos mayores, ¿verdad? Lo que hacen estas medias móviles es tomar los datos de cierta cantidad de velas en el pasado para poder predecir un promedio de precio y poder así establecer estas líneas que establecen basado en probabilidades y en estadística y en promedios qué decisiones deberíamos tomar para poder sacar mayor efectividad del mercado. Y cuando tenemos este tipo de cruces de una con la otra, lo que nos indica es un cambio de tendencia. Entonces, acá podemos ver cómo el precio venía subiendo, se mantiene siempre por encima, la toca con alta efectividad, la respeta y luego el mercado llega y cruza. Cuando se da este cruce de una media móvil alta con una de menor frecuencia o de menor periodicidad, se da un cambio de estructura. Aquí nos indica que en este gráfico podríamos ir ya a empezar a buscar ventas. Entonces es como un indicador que nos indica busque ventas o busque compras cuando se dé el cruce. También hay otra estrategia que habla mucho sobre cuando el precio llega y se acerca a una línea de tendencia de mayor periodicidad, podríamos buscar entrar. Esto sería una zona de entrada, esto sería una zona de entrada, las dos hubieran generado buenas entradas, pero me parece que basarse en predicciones de fórmulas matemáticas es un poco ineficiente a mi punto de vista. Eso depende de la estrategia que vos quieras seguir. Ese tipo de herramientas son efectivas y ayudan mucho, pero el trading debe ser lo más simple posible. Y añadir este tipo de indicadores lo que nos va a ocasionar es mayor confusión en un ambiente de operación donde debemos más bien ser lo más simple posible y tener la mayor claridad posible. Sin sumar y añadir un montón de herramientas, sino más bien quitando. Porque en la simplicidad es donde están los mejores resultados. Hay otro tipo de indicadores técnicos, los cuales todos se comportan de manera muy similar. No voy a adentrarme mucho en este tema de los indicadores porque yo la verdad no los utilizo mucho, pero voy a explicarlos porque me parece que es información que deberías conocer. Tenemos lo que son los MACD y los estocásticos. Podemos ver este indicador por acá. Básicamente este tipo de indicadores que pueden lucir así lo que nos indican es cuando el precio está sobrecomprado o sobrevendido. Pero esto me parece muy poco efectivo también porque el precio nunca está ni muy alto ni muy bajo.
El precio puede estar alto y puede seguir subiendo y subiendo y subiendo, por lo cual basarme en ese tipo de predicciones matemáticas nunca ha sido algo que me ha gustado. Y basado en todos los traders que yo conozco, colegas, ellos tampoco los utilizan porque también les parece una pérdida de tiempo. También tenemos acá lo que es el RSI, ¿verdad? Hay muchos nombres de estos indicadores y como mencioné, básicamente cuando el precio está debajo de cierto tipo de líneas, ¿verdad? Como esta de por acá, nos indica que el precio está muy vendido y básicamente es un indicador de fuerzas. Cuando el precio está por encima o está muy alto en estos niveles, nos indica que el precio no tiene posibilidades de continuar porque le falta gasolina. Es básicamente, yo lo denominaría como un indicador de gasolina, ¿verdad? Hay muchas estrategias también con ese tipo de indicadores. Hay unas que son muy efectivas, hay otras que no, tal vez. Eso depende de cada trader. Yo, mi recomendación, no los recomiendo y no te recomendaría que los utilices. El mejor indicador es la intuición y la acción del precio. No necesitas nada más que eso. Esto nada más lo que va a hacer es confundirte más, hacerte demorarte más a la hora de ejecutar la entrada, algo que debería de volverse de manera intuitiva. Y ahora vamos a hablar realmente de lo que yo recomiendo y lo que para mí genera mayores resultados, y esto es el mejor indicador, que se llama la acción del precio. La acción del precio es básicamente todo el comportamiento que hace el mercado y desarrollar esa intuición, y yo lo veo como armar un rompecabezas. Si yo estoy viendo que el mercado en gráficos mayores está yendo al alza y luego baja en temporalidades menores, pero lo hace con poca fuerza y los compradores o la tendencia principal es a la alza, que lo que deberíamos hacer es seguir en la tendencia principal, ¿verdad? Deberíamos hacer lo que el mercado ha venido haciendo. Si vemos que ahorita el oro está subiendo mucho, deberíamos de comprar. Y si el mercado está bajando, esto no es más que una gran oportunidad para continuar ese movimiento a la alza. Ahora, ¿cómo identificamos la acción del precio? La acción del precio tiene mucho que ver con la estructura. Al igual como expliqué anteriormente, en la vida, al igual que el trading, en muchas otras áreas hay tendencias alcistas, bajistas, o a veces simplemente estamos enrangando. No estamos ni bajando ni progresando, simplemente estamos ahí. Y el mercado o en la vida, a veces mientras estas tendencias se forman, se van formando pisos y se van formando techos, zonas de oferta, zonas de demanda, zonas de resistencia o zonas de soporte, puntos donde no podemos seguir avanzando o puntos donde más bien no podemos seguir cayendo más en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, en esas tendencias se van generando soportes. Y la combinación de estos soportes y de estas tendencias se podrían denominar como puntos de estructura o la estructura del mercado en sí, ¿verdad? Lo que nos dice la estructura del mercado es que cuando la estructura se ve violada o hay cierto cambio en la estructura del precio de alcista a bajista, lo más probable es que estemos presenciando un cambio en la estructura. Estos cambios de estructura van a ser la sangre vital para nosotros poder tomar decisiones en el mercado. Y tenemos que acostumbrar este ojo para poder hacerlo y identificar estos cambios de estructura en todos los gráficos, en todas las temporalidades, para poder así entrar con precisión al mercado y anticipar cambios en la estructura, los cuales suceden como un efecto dominó. Lo que sucede en una célula muy pequeña puede terminar afectando un organismo. Una caída se podría denominar también como el cáncer. Una célula cancerígena puede tener un efecto dominó y puede afectar todo un organismo entero, llevándolo así hasta la muerte. O también, algo positivo, podría generar el mismo efecto en una persona. Algo tan pequeño como una pastilla puede generar un cambio biológico muy grande que puede traer muchos beneficios. Y estos cambios normalmente suceden desde puntos muy pequeños, por lo cual
podemos ver acá cómo el mercado bajó aquí y esto generó una tendencia bajista en un gráfico menor. Aquí estamos viendo el gráfico diario del oro, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos zoom, podríamos ver que en esta zona roja de por acá, esto en algún momento fue una estructura a la baja. Y una estructura a la baja es llamada estructura a la baja porque va haciendo altos más bajos y bajos más bajos, ¿verdad? Esto mismo que sucedió aquí, sucedió acá. Este fue un bajo, este fue otro bajo, que fue más bajo que el otro, y este fue un alto, y este es otro alto que fue más bajo que el otro. Cuando hay una serie de bajos más bajos y altos más bajos también, se da una estructura a la baja. Pero ¿qué pasa cuando el mercado empieza a hacer lo contrario? ¿Qué pasa cuando el mercado empieza a violar este tipo de resistencias y zonas de demanda? Empieza a haber una reversión del precio. Y cuando se da una reversión del precio y una reversión de los niveles de soporte y de estructura, se da un cambio de estructura. Y podríamos empezar a apreciar lo que sería altos más altos y bajos más bajos. Y señoras y señores, esto fue lo que sucedió posteriormente cuando esta tendencia acabó para dar inicio a una tendencia a la alza. Esto que sucedió acá es básicamente este mismo comportamiento en gráficos menores. Si nos venimos a gráficos menores a comprobar si esto fue cierto, podemos ver lo siguiente. Podemos ver cómo el mercado venía generando zonas de resistencia, zona de resistencia, zona de resistencia donde el precio no pudo seguir bajando. ¿Y qué fue lo que pasó después? El precio violó esta zona de resistencia. Nos da una señal. Esta es la primera señal de que posiblemente se dé un cambio en la estructura. Todavía no se ha confirmado. Así que el paso número 1 para detectar un cambio en la estructura o un cambio de dominio de vendedores a compradores es identificar una violación de un punto estructural. La violación se dio acá. Aquí se encienden las alarmas para nosotros poder ya empezar a pensar que el precio podría darse la vuelta. Y esto nos puede favorecer debido a que si estuviéramos vendiendo el mercado y vemos este patrón, podemos tomar estrategias para empezar a salir y empezar a cerrar todas nuestras órdenes. Y para también empezar a cambiar nuestra mentalidad y pasar de ventas a compras, esperando pacientemente una oportunidad. Entonces, en este caso podríamos ver cómo el mercado llega y hace un alto, ¿ok? Hasta ese momento todavía no tenemos la certeza de que el mercado se va a dar la vuelta. Estamos esperando nuestro paso número 2. El paso número 2 sería que el mercado llegue, haga una zona de resistencia, ¿verdad? Haga un alto y vuelva a quebrar ese alto. Entonces la confirmación se da cuando el mercado rompe el alto.
Y en este mismo momento en el que el mercado llegó, hizo un alto y luego hizo otro alto, ya tenemos la confirmación del paso número 2 de que estamos en una tendencia al alza. Ahora sí, si ya sabemos que estamos en una tendencia al alza, cambiamos nuestra mentalidad y buscamos compras. Una vez se haya confirmado esta continuación de patrones de altos más altos y bajos más altos. Tenemos un alto más alto, un bajo más alto que este. Ahora tenemos un alto más alto y ahora lo que estamos esperando es un retroceso de Fibonacci. Un retroceso para poder entrar al mercado de manera efectiva. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Utilizamos la herramienta de Fibonacci. Y podemos ver, señoras y señores, cómo con mucha exactitud y precisión el precio llega al número dorado de 61.8, llega a una excelente zona de entrada y podemos tomar entradas con mucha exactitud. El precio llegó a la zona de 61.8, que es esta de por acá, y reaccionó en ese nivel. Así que de haber puesto órdenes en esta zona, que también es una zona de resistencia que pasó a ser pivote de soporte, hubiéramos podido surfear la próxima ola, que hubiera sido esta de por acá. Y aquí podemos ver la combinación y la culminación de muchos de los aspectos que hemos estado viendo, los cuales voy a explicar. Podemos ver cómo el mercado hizo una estructura a la baja que luego transicionó hacia la alza. Podemos ver un cambio de estructura. Podemos ver una zona donde paramos a los 2 kilómetros. Podemos ver una zona en la que el precio no pudo continuar subiendo. Una zona en la que estuvimos muy cansados y tuvimos que parar a tomar agua. Hasta que logramos correr hasta la otra montaña. Pudimos descansar y venir a descansar en la misma zona donde anteriormente paramos a tomar agua. Y luego fuimos hasta el otro cerro. Y aquí podemos ver también cómo el mercado llegó a la zona de Fibonacci del 61.8 y también generó una zona de demanda, dándonos así múltiples otras oportunidades para entrar en esta zona e irnos para arriba. Acá también tenemos lo que sería una zona de soportes. Y aquí tendríamos una explicación de cómo funciona todo esto, las tendencias, los patrones, la oferta y la demanda, la línea de tendencia, los indicadores, los candlesticks y los retrocesos de Fibonacci más las temporalidades. Y aquí podemos ver cómo todo en conjunto podemos leer lo que el mercado nos está diciendo y tomar decisiones a partir de eso. Vamos a continuar ahora con las sesiones del mercado. Las sesiones del mercado son muy importantes porque nos va a nosotros decir mucho sobre las intenciones de los inversionistas, que es algo demasiado importante. Hay que tener en cuenta que estamos compitiendo contra bancos, contra gobiernos, contra fondos de inversión que manipulan el precio. Y por eso debemos aprender a oler sus intenciones y lo que realmente estas personas quieren hacer, porque ellos van a mover el precio de ciertas maneras manipulativas. Aquí quiero también romper con muchos de los temas que los novatos o muchas personas en esta industria creen. A diferencia de nosotros, los traders profesionales deben de manipular el precio porque ellos operan en cantidades muy exageradas de dinero. Muchos traders
Y personas en esta industria creen que ellos manipulan el precio simplemente para aprovecharse de nosotros, que ellos nos persiguen, que ellos nos cazan, que ellos nos dañan de cierta manera, que ellos lo hacen al propio. Esas personas siempre van a andar buscando zonas de oferta y zonas de demanda. Van a buscar mucha liquidez porque así es la forma en la que ellos deben operar. Si ellos no lo hacen, ellos van a resultar en pérdidas. Así que no debemos ver a este tipo de actores como enemigos o como personas que siempre andan tratando de robarnos nuestro dinero. Simplemente son actores que, debido a su alto volumen de dinero y de posiciones, deben de primero absorber precios y llevar el precio hasta una zona en específico para ellos poder absorber la demanda o la oferta y poder así colocar sus entradas, pero esto lo estaremos viendo posteriormente. De momento es muy importante recalcar que la mayoría de mercados están abiertos de lunes a viernes en horas laborales. En New York se levantan en la mañana y salen en la tarde de trabajar, como cualquier horario laboral en la mayoría de ciudades del mundo. Se entra en la mañana y se sale en la tarde. En Londres también. Y en Asia también. Es importante recalcar que estas ciudades tienen las principales bolsas. Tenemos la sesión americana con su principal bolsa en New York. Tenemos la sesión europea con su principal bolsa en Londres. Y tenemos la sesión asiática con su principal bolsa en Tokio. Para poder saber qué sesión está pasando basado en tu zona horaria, nada más deben de ingresar a Investing Sesiones. Tienen que poner esto. Y esto les va a dar una página que se llama Horario de Mercados Mundiales. Al acceder acá, ustedes van a poder darle clic acá donde dice hora actual y seleccionar su zona horaria. En mi caso sería la hora centroamericana. Y van a poder ver exactamente qué sesión está abierta. Acá podemos ver cómo la sesión de Tokio y la sesión de Sydney en Asia son las que están operando en este momento. Y podemos ver cuándo cierra cada sesión y cuándo empieza cada sesión. La sesión de Londres abre en una hora en la madrugada y la sesión de New York abre en la pura mañana. Entonces, dependiendo de dónde estemos situados, es muy importante saber las zonas horarias. Es también muy importante utilizar un indicador de sesiones, que es el único indicador que yo voy a recomendar, que sería este de por acá. Este básicamente nos indica el comportamiento de las sesiones y qué está pasando en cada sesión, ¿verdad? Entonces, si nos venimos aquí al gráfico de 30 minutos, podríamos ver lo que ocurre en cada sesión. Y esto nos da una perspectiva muy grande. ¿Por qué? Porque las sesiones del mercado más volátiles y las que ofrecen más oportunidades son la sesión de New York y la de Londres. Entonces, podemos ver que siempre al principio de cada sesión de Londres o de cada sesión de New York, estas personas de las que previamente hablé, estos actores, van a manipular el precio para poder llevarlo a una zona donde haya suficiente oferta y demanda. Y normalmente estas zonas suelen ser donde la mayoría de participantes retail como nosotros ponen sus stop loss, por lo cual es muy importante saber reconocer cómo actúan estos actores y cómo tomar ventaja de esto. Podemos ver aquí un claro ejemplo de manipulación. Podemos ver cómo el mercado de Asia de las noches en América, ¿verdad?, genera un alto o una resistencia el jueves 26 de septiembre. El viernes 27 de septiembre abre New York en la pura mañana. ¿Y qué es lo que hace el precio? Sube a esta zona de resistencia y luego baja. Esto para muchos pudo haber sido un gran susto o inclusive la eliminación de sus entradas. Para personas que saben cómo funciona el juego, esto es una gran oportunidad para entrar. Sabiendo cómo funcionan y cómo operan estos actores, estos tiburones y estos banqueros, podemos aprovechar esta gran manipulación del precio para colocar órdenes con mayor precisión y sabiendo que el mercado va a manipular y que también podemos tomar gran ventaja de esto. Aquí hubiésemos sabido que si el mercado se está moviendo hacia arriba,
probablemente vaya a manipular. Y podríamos buscar ventas hacia el lado contrario. El precio está también en una zona de demanda y esta zona amarilla sería una grandísima zona para nosotros buscar ventas. Y de haberlo hecho, hubiésemos podido colocar una orden con un riesgo en esta zona y haber surfeado este movimiento. Estos temas los hablaré a mayor profundidad cuando hablemos sobre la estrategia. Ahora continuaremos hablando sobre el análisis técnico y el análisis fundamental. Hay personas que nada más hacen análisis técnico, que es básicamente analizar los gráficos. Se basa en estudiar la acción del precio y los datos históricos del mercado como gráficos, niveles, patrones para predecir movimientos futuros, que es lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Utiliza herramientas como indicadores, líneas de tendencia, patrones gráficos para identificar posibles puntos de entrada y salida del mercado. Esto es puro análisis técnico. Y por acá tenemos lo que es el análisis fundamental. Se centra en evaluar mediante el estudio de factores económicos, financieros y políticos que pueden afectar el precio de un activo. Esto incluye el análisis de noticias económicas, reportes de ganancias, tasas de interés y otros indicadores macroeconómicos. Es muy importante utilizar los dos. Yo lo recomiendo y siempre lo recomendaré. No basta con el análisis técnico. Es bueno saber cómo está la economía estadounidense, cómo están las acciones de Nasdaq, cómo están las compañías, cómo está afectando la IA, qué está sucediendo en el mundo. Y eso se puede saber simplemente ahora con herramientas como ChatGPT, en la que en menos de 3 minutos les puedes preguntar a ChatGPT cómo está la situación económica global y él te lo va a responder de manera muy resumida. Antes había que estar revisando websites, pero ahora con la inteligencia artificial podemos hacer esto en cuestión de minutos. Así que yo siempre recomendaré una combinación de ambas. Saber sobre noticias económicas, sobre datos, sobre qué tan bien anda Apple, Microsoft o algunas otras empresas relacionadas al activo que vos superes para poder tomar estas decisiones. Esa es una razón más por la cual yo recomiendo operar índices sobre Forex, pero esto es algo que hablaremos después. Y aquí es donde vienen los estilos de trading. Tenemos el scalping, el day trading, el swing trading. Esto tiene mucho que ver con tu tiempo disponible. Si vos sos una persona que no tiene mucho tiempo disponible porque tal vez tienes hijos o estás casado o tienes 2 trabajos o cual sea la razón, lo que más se pueda adaptar a ti es un swing trading porque tienes menos tiempo para estar analizando los gráficos. Y un swing trading requeriría que usted vea gráficos de mayor temporalidad, tal vez de 4, 3 horas, 2 horas y diario. Eso no significa que solo debas utilizar estos tipos de temporalidades. Eso significa que básicamente deberías prestar más atención a los gráficos mayores antes que los gráficos menores. Eso no significa que no debas utilizar los otros gráficos. Todos los gráficos son importantes y debes de tener la mayor perspectiva posible, como lo dije anteriormente. Pero si vas a mantener tus operaciones en tiempos más prolongados de manera swing, eso significa que vas a dejar las operaciones tal vez una semana abiertas, 2 semanas abiertas, inclusive meses. Vas a tener que estar viendo más que todo gráficos de mayor temporalidad. Ahora, si tienes más tiempo libre o tal vez tienes unas 5 horas al día para dedicarte full al trading, te recomendaría el day trading. Es lo que yo hago y es lo que la mayoría de traders hacen. El day trading significa abrir y cerrar posiciones que pueden durar varias horas, hasta 1, 2, 3 o 4 días, ¿verdad? Entonces, básicamente, aquí vamos a estar utilizando la mayoría de gráficos posibles, porque ocupamos la mayor perspectiva posible. De igual manera con el scalp, la verdad es que con todos los estilos deberías ver todos los gráficos. Pero principalmente sería un enfoque de gráficos de 30, 15 minutos, 5 minutos, 1 hora o 2 horas, dependiendo de la estrategia, ¿verdad? Y tenemos lo que es el scalping. El scalping es algo que ofrece recompensas más rápidas y también pérdidas más rápidas. Es operar básicamente en temporalidades a nivel celular, podríamos decirlo, en gráficos de 1, 3 o 5 minutos, teniendo siempre en cuenta los movimientos mayores que están ocurriendo en gráficos mayores.
Muchas personas deciden tomar este camino, normalmente los novatos, pero suele tener más riesgos, ¿verdad? Y son personas que andan buscando ganancias muy rápidas y andan buscando beneficios a corto plazo, lo cual no es muy beneficioso en el trading. El scalping realmente es para personas que ya tengan mucha experiencia en el mercado y es lo que yo realmente recomendaría. Sin embargo, también se puede hacer alguna mezcla de scalping y intradiario dependiendo de la estrategia. Nosotros tenemos estrategias que se adaptan a cualquier estilo de trading y que yo pondré a tu disposición para que vos puedas elegir el que mejor se adapte a tu estilo de vida y a tu personalidad, a tu tiempo libre y también dependiendo del tipo de trabajo que tengas. Esto sería todo por este video. Espero que hayas aprendido bastante. Agradecería mucho si pudieras darle like y suscribirte a este canal de haber encontrado este contenido de valor. Nos vemos en el siguiente episodio en el cual hablaremos de temas muy importantes.